es a nuestro invitado de hoy, lo conocen perfectamente. Lleva más de 50 años ejerciendo como periodista. Ha publicado más de 12.000 artículos. Es colaborador habitual en radio, en televisión. Ha publicado 39 libros. Ha sido corresponsal en Ginebra, en Portugal. Ha sido subdirector de comunicación de un ministerio y director de comunicación en un ayuntamiento y en una organización como la ONCE. Además de director de informativos en una cadena. ¿Hay algo que todavía no haya hecho en el mundo de la información? Nosotros pensamos que no, pero ahora se lo vamos a preguntar. Hoy sube la azotea Fernando Jáuregui. Muy buenas noches. Hay cosas que tengo que hacer todavía. ¿Sí? Bien, buena respuesta. Bueno, y Fernando, ¿y subes cojeando? Subo cojeando, sí, porque ayer me pasó una cosa muy rara. ¿Qué te pasó? Y yo creo que no le ha pasado a casi nadie en el mundo. Yo estaba andando en bicicleta por mi zona, donde yo vivo, que es campo. Y me salió un zorro, pero un zorro de día, fíjate que es raro, así de grande, que ya le conocía, ya le había visto por allí. ¿Y tú ibas como rápido o despacio? Yo iba como rápido y por un terraplén. Entonces, bicicleta Imagínate. y Jáuregui, el zorro está sanísimo. Con tal de no atropellarle, hice lo que fuese. Pero yo la verdad es que me he quedado hecho polvo, sí, tengo la pierna completamente Claro, hecha frenaste, caíste. y me caí por encima de la bicicleta. Madre mía. Haberme matado. ¿Estabas solo o te vio Estaba alguien, solo. te ayudó? No, el zorro. Madre mía, el zorro se fue, Se claro. dio partido de risa. Y encima que le salvé la vida y no le pillé. Pero en fin, Cosas que pasan, cosas raras que pasan, pero pasan. pasan, lo sé. Bueno, claro, Fernando, que estamos muy contentos de que hayas subido aquí, pero normalmente te vemos más como tertuliano, pero hoy vamos a hablar más de ti, de tus 39 libros que ahora estás escribiendo el número 40, Sí. y además para eso, porque vas a hablarnos de la evolución del socialismo, pero claro, para eso vas a hacer más de 100 entrevistas, y ya llevas hechas la mayoría, y entonces, claro, nosotros Hecho todas. decimos... Todas, además, ya las has acabado, 100. Hay dos que no me han querido contestar. Uno es el presidente del gobierno. ¿El presidente no? No, el presidente del gobierno no contesta a nadie nunca. No ha querido. Como no seas de los suyos, no. Yo no es que sea contrario, simplemente es que soy un periodista que cuenta cosas. Y el otro es pues un histórico del PSOE, que es una persona... Yo no quiero que me influya, ¿sabes?, a la hora de escribir quién me contesta y quién no. Pero la verdad es que Alfonso Guerra es un señor muy peculiar. Y tampoco. Bueno, claro, pero lo que pasa es que a nosotros nos abruma un poco. Porque claro, decimos, ahora cómo lo entrevistamos a él, ¿cuál es el secreto de una buena entrevista, Fernando? Para que lo sepamos nosotros antes de entrevistarte a ti. Desconcertar al entrevistado. Desconcertarlo. A ver si lo consigues. Desconcertarle. Que no sepa qué contestar. Salir por peteneras. Que me pongas en un aprieto. Yo cuando a mis alumnos, yo di clase algunas veces en universidades y tal, siempre les pido que hagan preguntas y les digo que su obligación es ponerme en un aprieto. No que me gusten sus preguntas, sino que me pongan en un aprieto, que no sepa qué contestarles. Yo creo que ese es el secreto. Bueno, pues a ver si lo conseguimos. Otra cosa es que el entrevistado se coja un cabreo y se largue, que también eso puede ocurrir, claro. Eso ha ocurrido algunas veces. ¿Te ha ocurrido a ti? Sí, claro. Me ha ocurrido. ¿Quién se ha ido, por ejemplo? Pues mira, Fernando Morán. No sé si a los más jóvenes no les sonará Fernando Morán. Era un ministro de Exteriores, el primer ministro de Exteriores de Felipe González, que era un tipo muy irascible. ¿Y qué le dijiste? Pues no sé qué le pregunté, no me acuerdo. Estábamos como aquí y estaba la regidora diciendo 7, 6, 5 y de pronto Fernando Morán dice, pues me voy. 4, 3, digo, pero Fernando, ¿cómo te vas a ir? 2, 1, que te quedes. Y entonces el tío se quedó, pero estuvo a punto de marcharse. Imagínate, tú que conoces esto, imagínate lo que es en directo, una cosa de estas, el invitado marchándose. No hay programa. Se acabó. Sí, hay programa porque tienes que matar. Mientras lo acogotas, ahí sale el programa. Hubiese sido un éxito. ¿Y a ti te han dado ganas de irte en algún momento? Sí, claro. Siempre, ¿no? ¿Sí? Siempre hay momentos en los que... Yo voy a tertulias a veces, todavía voy, claro, que son muy aburridas. ¿Dónde te aburres más? Sí, no voy a decir porque en fin, hay tertulias muy aburridas, que son cuando te tocan compañeros con los que no te hallas, que a lo mejor saben más que tú, pero con los que no te hallas, con los que no acabas de entenderte. Pues esos son momentos en los que te largarías con mucho gusto y dices, mira, por favor, qué pesadez. Pero aguantas, ¿no? Pero aguantas. Pero cuando ves los espectáculos de sectarismo, de parcialidad, de absoluta falta de independencia que ves muchas veces, pues la verdad es que dirías, oye, me marcho y que no... En fin, y te marcharías.
¿Cómo lo ves tú a lo largo de todos estos años, que son muchos, ejerciendo el periodismo? Porque tú estudiaste Derecho, además. ¿Pero tuviste siempre claro que querías ser periodista? Yo estudié Derecho porque mi padre me obligó. Y me obligó, vamos, el pobre, que me va a obligar. No, pero sí, me coaccionó mucho. Mi padre era abogado. Mi padre tenía toda su ilusión, yo creo que era para llevarme un día a sus juicios y que yo fuese con la toga con él y que le acompañase, en fin, de lo que sea, ¿no? ¿Y no te veías? Y no, de hecho, dejé 2 asignaturas sin aprobar. ¿Cuáles? Pues una era civil, no sé cuántos, y otra era un administrativo, creo. ¿Y nunca has pensado retomarlo? Nunca, jamás. Vamos, que el Derecho no. Bueno, es que el derecho que yo estudiaba era el del derecho romano, casi, creo, el romano claro. primigenio, casi, el que yo estudiaba de ahí venimos. En mis tiempos. Bueno, sí, pero en fin, el que yo estudiaba, yo no sé. No, yo salí de la facultad sin saber distinguir entre el derecho civil y el derecho penal, porque no me gustaba aquello nada, lo hice, lo tenía que hacer. Pero a mí lo que me gustaba era el periodismo. Y desde el primer momento me di cuenta que yo iba a ser un periodista. Y que iba a ser periodista y periodista he sido y nada más. Y nada menos. Y nada más y nada menos. Y en todos estos años que además has estado en muchísimos sectores del periodismo, porque igual que en el derecho, no es lo mismo hacer civil que penal, que administrativo, tú lo has hecho prácticamente todo en el periodismo. No. ¿Qué te queda? A mí me gustaría hacer periodismo deportivo. Ah, bueno. Que es donde de verdad puedes decir lo que te dé la gana y nadie se te echa encima. Porque yo ahora, la verdad es que digo lo que me da la gana, no nos vamos a engañar, pero se me echan encima todo el mundo. Pero en periodismo deportivo, lo que te da la gana. Lo que te da la gana. Y además viajas a sitios exóticos. ¿Y ves el fútbol? Y ves el fútbol. Yo ahora todavía estoy un poco conmocionado por la muerte de Gento, que yo lo conocí y me pareció un tipo excelente. Fíjate, cuando ves ahora el espectáculo de gente como Djokovic, por ejemplo, que es un tipo absolutamente impresentable, y luego te das cuenta de que había gente como Gento que era todo, en el fútbol era todo, y que era un señor tan sencillo, tan modesto, tan amable. Y después, no, pero ¿cómo es posible que este tipejo... Claro, ¿qué te ha parecido, por ejemplo, lo de Djokovic? ¿Sabes una cosa que me pasa? Que a veces me suena esto. Suena, bueno, ya Pero estamos acostumbrados. Pero ¿sabes por qué suena? No lo puedo callar. He dejado el teléfono no sé dónde, lo he dejado por ahí. Pero como esto está conectado, que esto es un ordenador que encima te dice cuándo tienes que respirar y cuándo tienes que levantarte y cuándo tienes que sonreír. ¿Te gusta llevarlo? Porque aquí encontramos de todo. Empiezo a odiarlo. ¿Sí? Esto empiezo a odiarlo. ¿Y ahora me está diciendo, sonríe. Pues ya te estoy sonriendo, pero no en fin, levántate, pasea. Pues esto es una cosa absurda. Pero yo creo que se puede silenciar, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. No he aprendido todavía. A ver, vamos a ver. Cállate. Esto es, hay que dar aquí, hacemos así, y entonces ahí lo ponemos en... Ah, sí, aquí. Ahí, por ejemplo. Aquí. Ahí. Silencio activado. Silencio activado. ¿Ves, Fernando? Oye, lo que hace que ¿Has visto? Sois superiores. Sois superiores. No, que va. Que lo tengo yo también desde esta Navidad y entonces me lo sé. Si no, ni es que lo tengo desde después. Me lo han regalado después y claro, todavía no lo tengo muy controlado. Claro, decíamos Djokovic. O sea, ¿qué diferencia con Gento, decías tú? Claro, ¿cómo te ha parecido ahora que en pleno pandemia, porque estamos todavía en plena pandemia, Dios quiera que sean ya los últimos coletazos, que parece que pueden serlo, pero de momento todavía no lo sabemos, que un deportista de la talla de Djokovic, que es número 1 mundial, haya organizado lo que ha organizado con la vacuna? Porque ellos se sienten tan superiores al resto del mundo que no se dan cuenta de que la mitad de su éxito nos lo deben a nosotros. Es verdad que es un tipo que juega al tenis fantástico, a mí me gusta mucho el tenis y reconozco que es un ser superior jugando al tenis, pero claro, algo le debe al público, algo le debe a la gente que de alguna manera le hemos hecho triunfar, a la gente que le hemos aplaudido. Esto no se dan cuenta. Se creen que están por encima del resto de los mortales. Y hablamos de Djokovic como podíamos hablar de Boris Johnson o podíamos hablar de algunos necios que tenemos aquí nacionales también que se creen que son superiores a los demás. Nadie es superior a los demás. Tú juegas al tenis mejor que yo, pero anda que yo hago periodismo mucho mejor que tú. Lerdo. Y no ando diciendo que no hay que vacunarse, montando estos pollos que monta este. Pues Gento era todo lo contrario, de verdad, era un señor maravilloso. Tenemos a Nadal. También. A Nadal no lo conozco personalmente. Veo las cosas que dice y que hace y un poco la modestia con la que se comporta y, en fin, pero claro, Nadal está protegido por demasiadas capas de gente. Es que ahora el deporte ahora es distinto. Yo, por ejemplo, con Santana sí que traté y Santana era un tío pues que tampoco... ¿Lo entrevistaste? Claro, ahora, sí. A ese nivel, ¿no? ¿O erais más amigos humano, personales? No, amigos personales no, pero lo entrevisté a nivel humano. Era mucho más fácil, no estaba protegido por tantas capas como está ahora Nadal, por ejemplo, ¿no? Para llegar a Nadal
complicado. Y en el ejercicio del periodismo, ¿tú cómo lo has visto en todo este tiempo? Porque decías ahora, es que a veces en las tertulias me encuentro con gente que es tan partidista, a veces tan sectaria incluso, que es muy difícil. ¿Esto se ha visto en todos estos años, sobre todo ahora ya más en la democracia? ¿O ahora está más polarizado que nunca? ¿Cómo lo ves? Mira, seguramente es un tópico, no digo yo que no. Pero la clase política de ahora no es la misma que la clase política de las Cortes Constituyentes, por ejemplo, de 1977. Yo estaba ahí ya, fíjate lo mayor que soy. Y ya que era otra gente, la gente que lo daba todo por ir al servicio público del país. No era un carrerismo de empezamos por las juventudes socialistas o las juventudes de nuevas generaciones o lo que sea y seguimos sin más méritos. No, ahí era gente de mucho mérito. Hemos disminuido la altura moral e intelectual de nuestra clase política y de nuestra clase mediática también, ¿eh? Nuestra clase mediática también. Y eso, bueno, supongo que es el signo de los tiempos, pero es así. O sea, vale todo, ¿no? Tanto en la política como en el periodismo, como en los medios. Aquí está valiendo casi todo. Está valiendo cosas que antes yo creo que no valdrían. Pero no valdrían por pura autocensura de la gente. No se atreverían a llegar tan lejos como se está llegando ahora. Un concejal de mierda, con perdón que lo diga, no se atrevería a decir las cosas del alcalde de Madrid que ha dicho, un concejal de Zaragoza. No se atreverían a utilizar ni ese léxico, ni se dirían las cosas que se dicen a veces en el Parlamento, ni se simplificarían tanto los temarios como se simplifican ahora. Ahora todo se reduce a la mínima expresión para que, pensando que la gente es tonta y entonces no te entiendes si no dices las cosas con un grado muchas veces de demagogia y de simplificación que es absurdo, ¿no? Claro, tú, por ejemplo, escuchas a un ministro de España, Alberto Garzón, con toda la polémica ahora contra las macrogranjas, contra la calidad de la carne española, en unas declaraciones que parecen tan sencillas, tan de andar por casa. ¿Y qué piensas? Bueno, yo pienso primero que cada cual debe hablar de lo que sabe. A mí me da mucha vergüenza cuando algunos compañeros míos se erigen en vulcanólogos o en afganistanólogos, que de todo ha habido, sin saber distinguir a Afganistán en un mapa ciego, por supuesto, o en virólogos. Y entonces, pues me da un poco de vergüenza que haya un ministro que se erija en granjólogo o en vacólogo, no sé en qué, sin saber de verdad de qué está hablando. Y fíjate, yo no excluyo que tenga razón. Seguramente las macrogranjas, las microgranjas, bueno, esto es un tema del que yo no entiendo nada, así que no me voy a meter en ese lío. Y bueno, hay gente que me dice que algo de razón puede tener en algunos extremos. El error es olvidarte de que eres ministro e ir a un medio de comunicación de un país que es competencia nuestra en cuanto a alimentación, vacuna, por ejemplo, y decir lo que dijo. Es que eso, él tiene que saber que es un ministro. ¿Cuál es el problema? El problema es que, claro, se ha hecho un gobierno en el que muchas veces hay ministerios que no tienen competencias. No tienen competencias porque no son propiamente ministerios. El Ministerio de Consumo no debería existir. Eso es una dirección general, como mucho. El Ministerio de Igualdad es una dirección general. El Ministerio de Asuntos Sociales sería una subsecretaría o una secretaría de Estado, como mucho. Pero como había que repartir entre los colegados, pues se ha hecho un gobierno absolutamente fake, o una parte del gobierno es fake, no tiene ninguna competencias, pues porque había que largarlo, había que darle un poco a todos, había que repartir un poco a todos. ¿Eso qué pasa? Pues que lleva que muchos ministros, o algunos ministros, en su afán por salir en los titulares de los medios, en sus titulares de las noticias, pues dicen, a veces tienen unas ocurrencias que dicen unas tonterías que te caen. El tupper, ahora, por ejemplo, también lo ha dicho Garzón. Es que Garzón hizo una cosa muy gorda, que es habló contra el turismo, contra la verdad, contra los beneficios del turismo. El turismo es la industria número uno de la que viven millones de personas en este país. Señor Garzón, ¿quién es el señor Garzón para hacer esas declaraciones? Anda que no hay temas en los que el señor Garzón debería preocuparse un poco. Yo no sé, si nos está viendo, que a lo mejor no está viendo, oye, ¿por qué no? Yo le sugiero, por ejemplo, que se ocupe de ver por qué nuestros mayores no tienen oficinas de cajas de ahorros o de bancos en las zonas de la España despoblada y les mandan a controlar las cosas por Internet. Muchos mayores no tienen Internet, no tienen ni siquiera ordenador. ¿Qué pasa? ¿Los vas a dejar olvidados? O que hable de las rebajas, que algunas son falsas,
o que hable de por qué tú vas a determinados sitios y no te admiten la tarjeta de crédito, cuando en estos tiempos de pandemia tú no quieres utilizar billetes de banco, cash. Estos serían unos buenos temas de meditación, y no el sexo de los juguetes o la cantidad de nata que deben llevar los roscones de Reyes, que también se ha metido en eso este ministro absolutamente despendolado. Pero no solamente este ministro, pero es que si tú vas al Ministerio de Igualdad, están haciendo unas encuestas absolutamente ridículas sobre si las muñecas deben ir vestidas de rosa o de azul, o no sé qué, o si vas al Ministerio de Asuntos Sociales con Yolanda Menarra, lo mismo, están haciendo unas tonterías porque no tienen nada que hacer, porque tienen que dar contenido a sus ministerios. Y claro, pues eso al final... Y no es porque sean de Podemos, no me estoy metiendo con ellos porque sean de Podemos. Me estoy metiendo con quien les dio ese ministerio por darle ministerios a Podemos. Ministerios que no tienen contenido. Y ahora tú estás escribiendo este libro, el libro tuyo número 40, sobre la evolución del socialismo, hablando de quién les dio los ministerios a los de Podemos. Bueno, también, eso está bien. Y dices que este es el libro más especial de toda tu vida, el más importante. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, eso supongo que siempre se dice, pero yo no lo digo por marketing. La verdad, yo no vengo aquí a hablar, no he venido aquí a hablar de mi libro. Tú eres muy amable, pero yo no soy umbral. Yo no he venido a hablar de mi libro. He venido, si me lo preguntas, sí te lo digo, pero no quería. Es el libro, al final, en tu vida profesional, llega un momento en que vuelcas todo lo que has aprendido en tu vida profesional. Que los periodistas no somos nada más que eso, lo que hemos aprendido en nuestra vida profesional a lo largo de años. Lo vuelcas en una obra. Ahí vuelcas toda tu experiencia. Has conocido todo lo que has conocido y lo que sigues conociendo, porque yo sigo ejerciendo la profesión, lo vuelcas en una sola obra. Esa obra es todo tú, es todo tú. Ahí estás, todo tú. Ahí no engañas. Te puedes equivocar y estrellar, o puede que algo de lo que tú has vivido, que han sido muchas cosas, lógicamente, pues interese a alguien, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, aparte de que yo antes que periodista soy ciudadano, y me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en este país. Que no digo yo que todo vaya mal. Hay compañeros míos que cualquier cosa que haga el gobierno va mal y cualquier cosa que haga la oposición va bien, o viceversa. ¿Y qué es lo que te preocupa tanto? Pero me preocupa que todavía no hemos aprendido el sentido de la solidaridad del Estado. No hemos aprendido el sentido de la cooperación. No hemos aprendido el sentido del pacto. No hemos aprendido... Este país, el problema que tiene más grande es que nunca pactamos. Y este país necesita pactos de Estado. Claro. 6 o 7, pero muy gordos, pero muy importantes. Muchos dicen que todo iría mucho mejor. El otro día venía Cáritas diciendo que hay 11 millones de pobres, de gente en exclusión en este país. Si eso no justifica un pacto de Estado, ¿qué es lo que lo justifica? ¿Tú sabes lo que son 11 millones de señores puestos uno detrás de otro? ¿Y tú crees que eso lo veremos? Hasta Londres y vuelven. ¿Lo llegaremos a ver? ¿El pacto de Estado? Tengo que creerlo, porque si no, que un pacto de Estado sobre esto, un pacto de Estado sobre la España vaciada, un pacto de Estado sobre justicia, sobre educación. ¿Cómo no hemos llegado todavía a un pacto de Estado de educación? Un pacto de Estado de sanidad. Hay que ver los espectáculos que hemos visto. ¿Y por qué no se consigue? ¿Qué falla? Pues porque seguimos pensando en política con el interés partidista, en el interés del partido sobre el interés nacional. ¿Y cómo se puede cambiar? Lo tenemos que cambiar nosotros. Los electores y los paganos, porque al final, oiga, si es que los sueldos, el chofer, el viaje todo gratis, lo estamos pagando nosotros. Es que no existe ese concepto. Existe ese concepto, por ejemplo, en países anglosajones como Estados Unidos o Gran Bretaña, incluso en Francia hasta cierto punto. Nosotros no tenemos ese concepto. Oiga, que nosotros, la política de nuestros representantes se debe a los representados. No somos los representados los que tenemos graciosamente que conceder que el señor vaya en el Falcon, por ejemplo, que no estoy haciendo crítica al gobierno, no lo quiero hacer, pero eso existe. O que el otro, en fin, esté por ahí paseándose por toda España haciendo el bobo. Es que, y montando a caballo, por cierto, es que nosotros, la culpa la tenemos nosotros, como sociedad civil. Tenemos que reaccionar como sociedad civil, tenemos que indignarnos muchas veces, enfadarnos y votar en consecuencia. Fernando, hablabas de la España... O no votar en consecuencia, según. La España vaciada, las zonas más rurales. Claro, tú eres cántabro. De toda la vida. Vivías en Cantabria. ¿Cómo recuerdas tu infancia en Cantabria? ¿Cómo era? ¿Cómo eran esos tiempos? ¿Cómo vivías tú? No, yo soy un privilegiado. Yo he sido siempre un privilegiado. Entonces, no puedo, de alguna manera, incorporarme a un sentimiento colectivo de unos años en los que faltaban muchas cosas y eran unos años terribles, eran años muy de plomo.
Es que, claro, yo me acuerdo de lo que era la vida de gente que no estaba en mi lugar. Yo, la verdad es que era un privilegiado. Económicamente, socialmente, pues fui un privilegiado. Entonces, realmente, eso le debo a la vida y eso le debo a la sociedad. También tengo que actuar como el privilegiado que he sido, y de alguna manera todavía lo soy. Entonces, le debo a la sociedad mucho. Pero lo que sí recuerdo es que, claro, hacer periodismo entonces, cuando yo empecé, aquello era muy fuerte. Claro. Yo me reía mucho. Yo cuando empecé, a mí me dieron una columna que tenía que hacer ahí, una especie de columna política, cuando Franco estaba vivo todavía, claro. Y yo me partía de risa. Yo estaba entonces trabajando en el Informaciones, que era un periódico de alguna manera liberal, si se puede decir en esa época, y el subdirector era Juan Luis Cebrián. Y yo le llevaba mis papeles, ya lo que hacía, y decía, a ver, yo tenía que escribir folio y medio, pongamos por caso. Le llevaba 3, porque decía, como sé que la mitad la vas a tachar porque no se va a poder publicar, y era verdad, y nos partíamos de risa. Mira, te voy a tachar esto y esto otro y esto otro. La censura era una cosa, en el fondo era muy divertida, pero claro, no podías hacer periodismo, no tenía nada que ver con el periodismo. ¿Y ahora la hay? Sí, hay autocensura. Hay la censura de los medios y hay censura la nuestra. Y hay falta de facilidad para hacer periodismo. A mí cuando me dicen que ahora hay libertad de expresión porque tú puedes decir lo que te dé la gana, no, era peor aquello es que era muy duro. No, ahora puedes sortear el río, puedes ir por los vados y por los puentes. Entonces no había puentes ni vados ni casi río, era todo seco. No, hombre, ahora, en fin. Pero bueno, yo como periodista no puedo decir que estamos en la mejor situación de la libertad de expresión. Claro que no, de ninguna manera. A mí cuando llaman de la Moncloa, de esta Moncloa, pero podía hablar de la anterior también, o de la anterior o de la anterior, pero cuando llaman solamente a los periodistas afines, que les son simpáticos, para darles información, pues ¿qué quieres que te diga? Pues me parece hasta cierto punto indignante, ¿no? No puede ser. Oiga, que yo estoy cotizando como los demás, que yo tengo derecho, tengo que hablar con mis ¿Y esas quejas en qué se quedan? ¿Dónde llegan? ¿Qué pasa? Nada. Llegan. Hoy estoy en un desayuno con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que es una persona importante. Y entonces hay una serie de medios que le han hecho llegar una pregunta conjunta quejándose de que esos medios han sido excluidos de los briefings de la Moncloa cuando quieren explicar, por ejemplo, el reparto de los fondos Next Generation o cualquier cosa de estas. Pues no ha contestado. Directamente no se contesta. Directamente no ha contestado. ¿Y qué pasa? ¿Y si salta la siguiente pregunta? No, pero ya es que como no hay siguiente pregunta, o la siguiente pregunta hay un moderador que va recibiendo papeles. Aquí no es... es el periodismo de la no repregunta. Y donde está la pregunta de verdad es en la repregunta. Yo te pregunto a ti una cosa, tú me contestas lo que te da la gana, pero yo luego te respondo y te digo, oiga, no me contesta usted, y no será más cierto que no sé qué, pero eso no existe aquí. No existe la posibilidad, bueno, casi no nos dejan posibilidad de preguntar, ya de repreguntar ni te digo, ¿no? Eso es una situación verdaderamente mala, hay que reconocerlo. Bueno, aquí podemos preguntar y repreguntar y contestar y recontestar, pero a veces tenemos que hacer pausas y este es el momento, Fernando. Esto es para después de la publicidad, ¿esto es este momento? Efectivamente. Hombre, es que sin publicidad, ¿qué haríamos? Pues vamos allá. Pues vamos allá, que seguimos en la azotea con Fernando Jáuregui y ahora esto va de monarquía. Vamos a enseñarte 2 imágenes de 2 momentos históricos y tú nos dices dónde te llevan, qué pasaba en ese momento. Vamos a verlo. Ahí estamos. Felipe, con 18 años, yo creo que tenía, ¿no? Esta es la primera entrevista que se le hizo al príncipe de Asturias, entonces. Se la hice yo, que estaba en el país entonces. Se la hice él cuando cumplí 18 años. La primera entrevista con su mayoría de edad. Y, a ver, la verdad es que yo pensé que iba a entrevistar a un pijo. Un chavalín que no tiene idea y mimado por la fortuna y por los... Directamente, ¿no? Eso es lo que yo pensaba que iba a encontrar. Y iba dispuesto además a darle un poco de... en la medida en que se podía entonces, que tampoco se podía tanto, no nos vamos a engañar. Y luego me encontré con un tipo bastante gracioso, que entendía bastante bien las bromas,
no hice más que bromas, no le hice más que bromas. Hay partidos de risa, mira Sí. en la fotografía. No le hice más que bromas y él entraba y y me acuerdo que terminó aquella entrevista, que no la he encontrado. Luego he buscado en la hemeroteca del país y no la he encontrado. ¿Y no estaba? Sí estaba, sí, pero que no la he encontrado. No sé, por las razones que sean. Ah, bueno. Y eso porque soy un inútil, por lo que sea, no la he encontrado. Pero me acuerdo que terminaba diciendo, sorprenderá a muchos. Porque entonces yo creo que todo el mundo pensaba que este era el hijo del rey frívolo y era un niño mimado de la fortuna. Y no, a mí me sorprendió. Y me sorprendió sobre todo cómo se estudiaba cada respuesta. Se había estudiado todo, porque Felipe VI lo que hace, luego Pilar Cernuda y yo hicimos una cosa para un programa de televisión española que se llamaba Informe Semanal, me parece. Hicimos una cosa larga cuando cumplió la mayoría de edad. Hicimos una cosa larga, estuvimos 4 meses ahí en la Zarzuela. Y a mí lo que me sorprendía era que cualquier tema, por muy tonto que pareciese, lo estudiaba exhaustivamente. Lo estudiaba todo. Eso le quita espontaneidad, pero lo que hace es que yo no le he visto decir ninguna tontería. ¿Y cómo has visto la evolución? No, la ya siendo rey. La evolución es buena. Lo mismo que la de su padre ha sido mala, la de él ha sido muy buena. La verdad es que yo creo que es una figura muy respetada, ¿no? Es una persona muy solvente. Yo creo que es una persona muy solvente. No, tú te das cuenta de que tonterías no te va a decir. Y una burrada tampoco. No es... Quiero decir que entre Boris Johnson y Felipe VI hay diferencia, ¿no? Unas cuantas diferencias. Vamos a ver ahora. Boris Johnson tiene más pelo, pero vamos, incluso en eso, pero hay unas cuantas diferencias. Y sale a correr de una manera un tanto extraña. Madre mía. Sí, tiene su estilo. Qué traje de baño se puso. Madre mía. Bueno. Si es que era un traje de baño, yo ya no sé. Hay que echarlo cuanto antes, porque no puede ser eso. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen, porque ahí te vemos, Fernando, con el rey emérito. Sí. Mira, el rey emérito era una persona muy simpática. En el trato, así en la corta distancia, es mucho más simpática que su hijo, desde luego. Su hijo es un poco germánico en ese sentido, ¿no? Pero es amable, ¿eh? Felipe VI es amable, pero Juan Carlos I era una persona muy cercana. Yo un día, me acuerdo, en una de esas recepciones a las que antes nos dejaban ir en el Palacio Oriente a los periodistas, ahora ya ni nos dejan casi, porque esto va en regresión. Pues me encuentro que de pronto que alguien me levanta por detrás, me levanta. Miro y era él. Era él mismo. Juan Carlos. Y ese día yo me acuerdo que estaba afónico, no podía hablar, y entonces me había llevado un cuaderno y yo hacía dibujos para hablar con la gente y eso. Y estuvimos un rato partidos de risa él y yo haciendo dibujos. Yo dibujaba muy bien antes, por cierto, hacía dibujos de humor muy divertidos. Estuvimos partidos de risa, yo intentando contarle lo que no podía hablar y tal. Es decir, esto Juan Carlos lo hacía. Se te metía la gente en el bolsillo, eso es verdad. ¿Qué te Luego parece lo que pasa ahora? es que nos salió un poco raro, pero bueno. ¿Qué te parece ahora esta situación? El rey queriendo venir, parece que en emérito, parece que han roto... Pésima. A mí me parece que es el mayor problema político que tenemos en estos momentos en España. El mayor. La torpeza de permitir que este señor se fuese. Y se fuese nada menos que a Abu Dhabi, que tampoco es la monarquía más parlamentaria y democrática del mundo, ¿no? Y que ahora no sabemos cómo va a volver. Y nadie es capaz de... Me han contado una cosa, mira, te voy a dar una primicia. Que me han contado una cosa que... de buena fuente. A ver. Que él lo único que pide ya para volver es que le aseguren que le van a hacer unos funerales de Estado. Eso es lo que pide. Solo eso. Que le aseguren que va a tener unos funerales de rey. No sé si lo están asegurando o no. No estoy seguro de que mucha gente en la Zarzuela, todo el mundo en la Zarzuela, quiera que vuelva. No estoy seguro de eso. Pero lo que sí me dicen es que solo pide eso. Pero entonces, casi le da igual ya dónde va a vivir, que ya no... No, si él ya si sabe está que en la pidiendo Zarzuela eso, no va a vivir. Claro, lo que está dudando ya es de no tener ni siquiera un funeral como si hubiese sido un monarca, que es lo que ha sido, o sea... Eso es lo que yo creo. Vamos, es lo que cree la gente solvente que me ha contado eso, ¿no? Está dudando de todo. Él se da cuenta de que no es muy querido por... La familia real ha estallado en pedazos. Bueno, ya no hablemos ya de las últimas fotografías que hemos visto por ahí, ¿no? Pero ha estallado en pedazos. Entonces, ya no está seguro de nada. Yo creo que dentro de la casa del rey hay gente que no quiere que vuelva de ninguna de las maneras. Pero yo creo que si se muere el rey emérito, que ha hecho muchas barrabasadas, porque las ha hecho, pero también ha hecho cosas muy importantes por este país, y eso hay que decirlo, ¿eh? Ha hecho cosas muy importantes por este país.
que no sé si unas compensan a las otras, ya no lo sé. Esto no voy a entrar en esto porque quizá no me compete. Pero claro, cuando tú piensas que puede morir fuera de España como si fuese un exiliado, como si fuese un expulsado. Expulsado de España. Te da un poco de grima, porque entonces, ¿qué pasará? ¿Qué crees que ¿Cómo se pasará? organizará eso? Bueno, yo creo que volverá vivo. Y eso, ¿qué menos que garantizarle eso? Hombre, luego ya vamos a dilucidar si hubo fraude fiscal, si no hubo, si Corina, que es un desastre absoluto, que si tal y que si cual. Ya bastante lo ha pagado, dicho sea de paso. Creo que lo ha pagado mucho más caro de lo que hubiese supuesto una sola multa o incluso un par de años de cárcel. Lo ha pagado mucho más caro. Pero no se trata de eso. Se trata de que al final a esos funerales de Estado yo iré a agradecerle muchas cosas, porque claro, los que hemos vivido una situación que no era precisamente una democracia, y los que hemos visto lo que tuvo que hacer Juan Carlos para saltarse a la torera una serie de vallas que le habían puesto, que tampoco era fácil, pues hombre, le damos un cierto mérito a eso. Estoy hablando de algo mucho más importante que su discurso en el 23F, Estoy hablando de lo que él hizo cuando Franco murió, que él tuvo que jurar una serie de principios que no iba a cumplir porque era imposible de cumplirlos, porque el país iba ya por otro lado. Pero él se puso en el pelotón de cabeza y lo hizo bien. Eso lo hizo bien. Otras cosas los ha hecho muy mal. Fernando, y ahora que tú tienes hijos, que tienes nietos, ¿qué mundo les estamos dejando? Porque ahora vamos a hablar de emprendimiento, de cómo lo tienen los jóvenes. Antes, bueno, yo creo que más se quería pues encontrar un trabajo, tener un sueldo, un trabajo fijo. Ahora los jóvenes como que quieren más emprender, ¿no? ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿A ti qué te parece? Yo creo que los jóvenes no quieren emprender. Los jóvenes quieren, como todo el mundo, tener su plantilla. ¿También? ¿Esto no era más de antes? Que quizá lo oíamos más. Porque ahora ya no es fácil, porque no hay manera de conseguirlo. Pero oye, la situación mejor. Yo llevo muchos años de freelance, lo cual tiene muchas ventajas, pero tiene muchísimos inconvenientes. Pero yo creo que la situación estupenda es estar con tu empresa, que te cuide, que te mime, que te dé trienios. Eso es lo ideal. Y que cuando te jubilas te regalen un reloj de oro, como a mi padre. Pero esto ya no hay. Entonces, claro, a la fuerza ahorcan. Y yo, a mis alumnos, cuando tengo alumnos en las facultades y tal, a todos les digo que todos ellos se van a tener que ganar su puesto de trabajo. Van a tener que ganárselo. Van a tener que inventarse su puesto de trabajo, van a tener que inventarse su lugar en el mundo, su lugar laboral en el mundo. Claro, esto es muy duro decirlo porque es difícil, es duro, pero es así, es así. Desde ese punto de vista, ¿qué mundo se van a encontrar? Pues seguramente peor que el mío, no te quiero engañar, pero mejor que el de mis padres también seguro. Porque claro, entonces, hombre, tienen ya una serie de derechos adquiridos sociales, políticos. Ellos no han conocido lo que ha sido una dictadura. Y una dictadura es una cosa muy dura, ya lo dice la palabra dictadura, ya lo dice. Es una cosa muy molesta. Y esto lo hemos conocido, los que lo hemos conocido. Ellos, claro, los jóvenes que nos están viendo no saben lo que es vivir en una dictadura, solo han vivido en democracia. Eso ya es una ventaja. Y luego, hombre, yo creo que les hemos generado en general un cierto estado de bienestar, ¿no? Yo no me arrogo nada, no, es lo que nos tocaba hacer. Mis padres se sacrificaron mucho más que yo. ¿A qué costa tenemos ese estado de bienestar? A costa de mucha cosa, el coste, y a costa de, y el coste ha sido muy grande, muy grande. Hay gente que ha malvivido toda su vida, por eso a mí, cuando veo el maltrato que damos a nuestros mayores, a la gente mayor, que se nos han muerto a chorros ahora con la pandemia y no les hemos hecho ni maldito el caso en general. Claro, cuando veo esas cosas, cuando veo la soledad en la que viven nuestros mayores, la soledad miserable, sin dinero siquiera para solventar esa soledad, pues ¿qué quieres que te diga? Pues me llevan un poco los diablos, me doy cuenta de que la sociedad está mal organizada. Hay que organizarla de otra manera. ¿Sabremos hacerlo? Nosotros ya no, a mí ya no me toca, por ejemplo, me toca un poco todavía. Un poco todavía, me toca, bastante, un poco bastante. Pero a ti te toca mucho más. Y a la gente incluso más joven, que nos estará viendo a lo mejor a estas horas absolutamente intempestivas, pues le tocará mucho más. Pero como no tengamos esa idea de solidaridad, de que estamos aquí para prestar un servicio a la sociedad, a los demás, como no tengamos esa idea, no valemos nada.
Si pensamos que todo es nosotros para nosotros y por nosotros, ¿eso para qué vale? Me parezco un cura hablando de esto, pero es que lo siento muy profundamente eso. Es que si no, ¿qué somos? Si no procuramos dejar un mundo un poco mejor a nuestros hijos de lo que nosotros lo encontramos, entonces ¿qué?